¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a todos desde Conexión Amare. Bueno, hemos cogido el gusto esto de hacer directos en Instagram y es que hay muchos profesionales con los que podemos tener conversaciones y charlas y ese va a ser el caso de hoy. Yo lo habíamos comunicado en estos días que íbamos a hablar con Juanjo Fraile. Les cuento un poquito quién es Juanjo Fraile. Es un empresario que ha fundado y puesto en marcha importantes iniciativas en el mundo de la comunicación estratégica, la innovación en el aprendizaje y el uso de la tecnología en Internet. Fundador de Talentia, el ágora en innovación creativa y desarrollo personal más innovador del mundo hispano, que lleva más de 25 años profundizando en conocimiento y técnicas de mejora personal. Vamos a saludar a Juanjo Fraile, que además es el autor de un fantástico libro que se llama La magia de la gratitud, y con él vamos a hablar hoy sobre el miedo. Ya ven, el miedo. Una palabra de 5 letras, pero que con él, y lo vamos a hablar ahora con Juanjo en lo que se conecta, podríamos escribir un libro tan amplio como puede ser el Quijote, por ejemplo. Así que tomen buena nota también de su perfil de Juanjo Fraile, pueden seguirlo, él es muy activo en las redes sociales, eh, cuelga muchísimas charlas que son muy interesantes y bueno, vamos a ver si se puede conectar Juanjo, que ya le estoy dando a aceptar, no sé qué problema puede haber. Y ahora está conectando. Ahí está. Muy buenas, Hola, ¿qué tal, Juanjo? ¿Cómo muy estás? bien. ¿Tú qué tal? Pues muy bien, aquí en Canarias pasando un poquito de calor, tengo el ventilador aquí al ladito. ¿Y tú en Mallorca qué tal? Pues aquí ha enfriado de repente. Entró esa especie de tormenta gélida que nos han dicho que venía, que está dejando en el norte de España nieve a cotas muy bajas. Y aquí ha llegado el frío, y se fue el calor, con lo cual ya estamos en pleno otoño. Llegó de pronto, de repente. Pero bueno, Bueno, encantado de estar contigo y con Canarias, que es una tierra maravillosa, ¿no? Sobre todo Tenerife. A mí Tenerife me parece un sitio mágico, ¿no? Pero me pongo en tus manos. Hoy por la muy tarde, bien. hoy por la tarde Pues, estoy en tus manos. muy bien, pues te invito a que conozcas ya somos 8 islas, que las conozcas todas, que son todas preciosas. Así que cuando estés por aquí ya sabes que estás en tu casa. Sí, Bueno, señor, Juanjo, gracias. hoy vamos a hablar, ya decía yo antes de entrar, de una palabra que tiene 5 letras, pero podríamos escribir un libro tan amplio como puede ser el Quijote cuando hablamos del miedo, porque madre mía, ahí podemos hablar mucho sobre eso. Y hoy, pues, vas a hacerlo, ¿no? Nos vas a hablar del miedo. Bueno, yo me dejo llevar por lo que tú plantees, ¿no? Desde el agradecimiento infinito a que me Ujú. abras tu ventana, a que me abras tu tiempo, tu espacio. Y sin duda el miedo, bueno, pues da mucho que hablar, ¿no? Es decir, al final no deja de ser una emoción, una sensación que efectivamente tiene su arraigo en el ser humano, bueno, pues en tiempos inmemorables, ¿no? Cuando justamente se empieza a conformar todo el cráneo, cuando el ser humano empieza a desarrollar e incuestionablemente en aquellos momentos que eran bien distintos de los de hoy, y ahí arranca la base del problema actual. El miedo es una de las herramientas probablemente más útiles que tenga el ser humano, ¿no? Que tenemos las personas. ¿Por qué lo es? Bueno, pues porque el miedo lo que hace fundamentalmente es ese estado de alerta que tenemos en nuestro cerebro reptiliano, que nos sirve para huir de las situaciones de riesgo, de las situaciones de peligro, para casi casi que para ser superhombres o supermujeres en los momentos en los que hay más tensión, ¿no? Imagínate que, yo qué sé, que hay un león que nos ataca en la selva. Pues en ese momento nos hace falta concentrar toda nuestra energía, toda nuestra atención, toda nuestra alerta, etcétera, para huir de una amenaza inminente que es el ataque de ese león, ¿no? Ahí es donde el miedo tiene sentido, y ahí es donde el miedo lo que hace es disparar las tasas de adrenalina que tiene el ser humano, esa hormona maravillosa que te hace, como la canción de los pitufos, ¿no? Sentirte mucho más fuerte, mucho más ágil, mucho más rápido, etcétera. El problema, por desbrozar todo de golpe, es que efectivamente en la sociedad actual seguimos teniendo ese cerebro reptiliano que nos lleva bueno, pues a tener esa respuesta, esa capacidad de respuesta cuando hay circunstancias que se dan, que nos ponen en peligro, que someten a tensión nuestra vida, y sigue funcionando igual de bien. Ahora bien, también entra en juego el intelecto, entra en juego la imaginación, entra en juego los pensamientos, y ahí justamente lo que sucede es todo lo contrario, ¿no? En lugar de segregar
esa adrenalina necesaria, segregamos cortisol, y el cortisol lo que hace es bloquearnos, lo que hace es paralizarnos, lo que hace es que perdamos la agilidad, ya no la física y la mental, sino también la cerebral, el pensamiento, ¿no? Nos ponemos nerviosos, comenzamos a sudar, tenemos dolores articulares, nos sentimos pequeñitos, etcétera, ¿no? Por tanto, efectivamente, siendo conscientes de que como todo lo que nos rodea en la vida es neutro, está ahí, nos guste o no nos guste, está ahí, el miedo incuestionablemente, y hablaremos de ello, es nuestro gran aliado cuando le encontramos el punto de utilidad, y probablemente sea nuestro gran enemigo cuando efectivamente en lugar de encontrar el punto de utilidad lo que hacemos es provocar esa emisión de cortisol que nos bloquea y nos hace sentirnos, bueno, pues justamente como no queremos ser, ¿no? Por tanto, Es, miremosle de frente, ¿no? claro, el miedo incluso puede condicionar nuestra vida y llevar una vida que al estar condicionada por el miedo totalmente distinta a la que podríamos llevar siendo o sabiéndolo gestionar, ¿no? Podríamos decir, Sí, ¿no? claro, es que pero al final pasa con todo lo que tiene que ver con el intelecto, ¿no? Crecemos en una sociedad, tú, yo, la gente que pueda estar viendo esto, que efectivamente digamos que veníamos de serie, con una serie de atributos, una serie de activos, que incuestionablemente los modelos occidentales de educación lo que se han preocupado muy mucho y se siguen preocupando muy mucho es de destrozarlo, ¿no? Es de manipularlo hasta el extremo para que acabemos rigiendo nuestra vida en un entorno muy parecido a Matrix, ¿no? En un entorno en el que incuestionablemente lo que hacemos es medirnos por parámetros absolutamente cerebrales, por intelectuales, por la misma ley del rasero para todo el mundo. Es más, lo que hacemos es casi que enajenar nuestras emociones a las opiniones de tercero o a los bienes materiales que hemos conseguido, ¿no? Si hablásemos con la gente que nos esté escuchando y le preguntáramos, oye, ¿cuál es tu principal deseo en la vida? Una tasa de gente muy alta estaría planteándose en la calle pues que le toque la lotería o que no tener deudas o encontrar trabajo o tantas y tantas cosas que tienen que ver justamente con esa educación donde efectivamente la competitividad entre nosotros, donde los bienes materiales, donde el intelecto adquieren un protagonismo esencial, ¿no? Claro, eso que es así, que es donde vivimos, insisto, vuelve a ser neutro y efectivamente lo que hace es delegar, enajenar nuestra capacidad real de conectarnos con nosotros mismos, esa de la que venía de serie, ¿no? La que tienen los niños pequeños antes de escolarizarse, ¿no? Que somos capaces, todos lo hemos sido, porque todos hemos sido pequeños en esta vida necesariamente, somos capaces de entretenernos con un papel y un boli, de tener amigos imaginarios, de emocionarnos profundamente la noche de Reyes por ver exactamente en esa magia qué sucede a la mañana siguiente. Todos hemos tenido esa habilidad de encontrarnos, como decía el Principito, con un elefante dentro de un sombrero, ¿no? Sin embargo, cuando empezamos a regirnos por las reglas de la educación de la sociedad, ahí arranca el problema y somos ya un poquito más mayores cuando quien tiene suerte probablemente se acabe dando cuenta de que hemos desconectado de nuestro ser, de que ya no miramos nuestras emociones directamente, que dejamos que dependan de terceros, que la capacidad que tenemos de ser manipulados por el estrés y la ansiedad, que son las enfermedades más poderosas del siglo XXI, incuestionablemente están presentes en nuestras vidas sin que dependa de nosotros. Y así podríamos seguir y en ese contexto es donde hay que ubicar el miedo hoy en día. Y el miedo lo que hace es algo parecido a ese síndrome de Estocolmo que tienen los secuestrados, ¿no? Donde yo temo terriblemente por mi vida cuando soy secuestrado, pero cuando veo que el secuestrador no me quiere matar, cuando veo que el secuestrador no quiere acabar con mi vida, empiezo mentalmente a cambiar toda la valoración que hago de esa persona y acabo generando un estadio de dependencia porque interpreto o entiendo que esa persona justamente es la que me está dando la posibilidad de seguir vivo. Claro, el miedo, si te das cuenta, funciona de una manera muy parecida. Puedo acabar implantando en mi vida temores del entorno
que supongan que cierro mi círculo de confort, ese espacio mental en el que me siento muy a gusto, y en tanto en cuanto siga teniendo esos temores que me justifican el no salir del escenario en el que estoy, de no enfrentarme a vivir mi vida realmente, lo que estoy generando incuestionablemente es una sensación de calma, una sensación de confort, de tranquilidad, aunque sea sufriendo. Hay una frase del pequeño Buda feliz, un libro que a mí me encanta, que decía algo en la línea de que es sorprendente cuánta gente encuentra en la infelicidad, en la inseguridad y en el miedo el confort que necesita su vida en el día a día, ¿no? Y a mí no deja de sorprenderme porque realmente, como decía Belén, mi mujer, muchas veces, ¿no? Detrás del miedo, justamente detrás del miedo es donde está la felicidad. Exacto. Además, una herramienta, bueno, en el coaching, que ya lo decimos siempre, vete hacia adelante, haz las cosas y si tienes que hacerla con miedo, pero hazlo, da el paso. Mm, mm. Voy a hacer una pregunta, Juanjo, porque actualmente, bueno, el miedo ha estado a lo largo de la historia, o se ha instalado en nosotros a lo largo de la historia, ¿no? Con cosas que han ocurrido. Ahora estamos viviendo un momento histórico con toda esta pandemia que estamos viviendo. ¿Qué opinas tú de ese miedo generado en la actualidad y que se está instalando tanto en nuestro cerebro, viendo todo el día noticias y a ver cuántos han fallecido, a ver los contagios? Pero bueno, eso vuelve a ser parte del modelo de manipulación en el que vivimos. Es decir, eh, vamos a ver cómo lo simplificamos mucho, ¿no? Yo creo que el estado en el que vivimos ahora no es un estado de miedo, sino que es un estado de incertidumbre. Y en función de cómo tú te relaciones con la incertidumbre, evidentemente vas a poder somatizar, vas a poder vivir el contexto actual, que es nuevo, que es complejo, que probablemente se escapa de nuestro raciocinio, porque por primera vez en la historia colectivamente, en la historia hablo de la vida que tenemos ahora, de la generación que está viva ahora, por primera vez en la historia, nuestra generación tiene un enemigo invisible que efectivamente no tiene ningún tipo de diferencia respecto al poder, no poder, el dinero, el no dinero, la situación de influencia, de no influencia, etcétera. Consecuentemente nos sentimos en ese escenario de incertidumbre amenazados por un enemigo, insisto, invisible, que no teniendo ningún tipo de pudor nos hace sentirnos a priori muy vulnerables. Claro, esa es la realidad y eso es así. Y nos puede gustar mucho o poco, pero no depende de nosotros el cambiarlo. Claro, en ese contexto y justamente en esa situación es donde arranca en el intelecto colectivo lo que a mi juicio está siendo el gran problema de esta pandemia, por encima de las cifras que son increíbles, y es el miedo a que a mí me toque. Y fíjate que entronca con lo que estábamos hablando, ¿no? Que es con ese pensamiento y esa emoción, bueno, el miedo es un pensamiento, ¿no? Pero ese pensamiento que activa dentro de mí una sensación de supervivencia, tengo que ser cauto, tengo que tener cuidado, tengo que dar lo mejor de mí para que mi vida no corra riesgo, a la vez que efectivamente corro el riesgo de generar ese cortisol y bloquearme. Consecuentemente, el miedo, y para mí sería el gran titular, es útil, es tu compañero de viaje, probablemente sea una de las herramientas que tiene el ser humano de mayor utilidad en la vida, siempre y cuando, como cualquier otra herramienta que conozcamos, la gestionemos adecuadamente. Un martillo es muy útil. Un martillo debajo del dedo provoca mucho dolor. El martillo debajo del dedo no hace malo al martillo, hace malo a quien dio el martillazo o a quien utilizó el martillo de forma inadecuada. El miedo es lo mismo. Hay una receta por ahí que funciona siempre. Hay dos, ¿no? Una que tiene que ver con el mundo oriental, que la podemos aplicar al coronavirus, que es no al coronavirus como enfermedad, sino a todo el contexto que se ha generado de incertidumbre extrema apoyado en el coronavirus, que es hacerte una pregunta. Cuando tú tengas un miedo que incuestionablemente aparece en tu mente inicialmente antes de generar un efecto reflejo en tu organismo físico, pregúntate, ¿y si pasa qué? ¿Y si pasa qué? Ya sé que la pregunta sorprende, ¿no? Porque dices, carajo, pues si pasa es a lo que tengo miedo y eso que tengo miedo, no me puedo formular esa pregunta porque el resultado me agobia más. No, no, no. Formúlatela
objetivamente, sin emociones, como si estuvieras en una pantalla de cine. Te ves a ti enfrente y dices, hey, tengo miedo a que el ERTE de mi empresa acabe generando que no tenga trabajo este mes y consecuentemente todo lo que tu mente te está diciendo y estás entrando en un escenario de rumiaje con ella para un diálogo que no te conduce a nada, porque por cierto, más del 90% de los miedos son imaginarios, ¿vale? Es decir, el león no aparece todos los días, por decirlo vulgarmente, ¿no? Entonces, si le preguntas ¿y si pasa qué? Hay dos grandes caminos. Uno, que te va a hacer descubrir que el miedo es imaginario, que es cuando segregas ese cortisol, te bloqueas y dices, joder, es que si pasa me muero de hambre. Y eso no tiene solución. Eso simplemente es el diálogo mental que haces con tu cabeza. Y otro, que es donde yo entiendo que hay que orientar la respuesta de manera racional, que es, ¿y si pasa? Hey, ¿y si pasa no voy a buscar la vida? ¿Y si pasa voy a buscar otra cosa? Y si sucede, no me he muerto. Cuidado, hablo siempre de miedos imaginarios no reales, no hablo de los reales. Es decir, si detectan que tienes ahora el coronavirus y tienes unos antecedentes respiratorios delicados y encima tienes arritmias, corre, pero corre, segrega toda la adrenalina del mundo y corre al hospital y que te traten cuanto antes, y porque lo que está en juego ahí sí que vuelve a ser el león que ataca tu vida, ¿no? Y luego hay un segundo ejercicio que a mí me parece divertidísimo, si me lo permites, Claro. que es el ejercicio de las 5 preguntas. ¿Por qué? Cualquier cosa que te perturbe, ya no solo el miedo, ¿no?, sino cualquier pensamiento negativo con el que estableces una relación de máxima confianza, especialmente por la tarde-noche, ¿no?, cuando te echas a la cama y dicen que en la noche todo se ve con más claridad. No es cierto, en la noche no se ve un carajo. Es decir, de noche no se ve, no nos vamos a engañar. Consecuentemente, lo que sí que sucede es que como no tienes distracciones a través de los 5 sentidos, ese momento en el que te estás en tu cama, tu cabeza tiene más fácil provocarte con ideas y que entres en un rumiaje intelectual, en un diálogo intelectual absolutamente imaginario, ¿vale? Que te puede hacer pasarlo de maravilla si decides tener una conversación bonita contigo mismo, o que te puede hacer sufrir hasta el infinito y ser pie de pesadillas horribles en esa noche si efectivamente te centras en lo negativo, ¿no? Bueno, en ese momento yo hablo siempre de mi experiencia, yo no soy psicólogo, ni psicoterapeuta, ni psiquiatra, no, Dios no me dio esa bendición, ¿no? Soy una persona como tú, normal, pero sí que es cierto que con determinada edad y determinadas cargas de sufrimiento he tenido que ver cómo me resuelvo la vida, ¿no? Por tanto, soy aquel serpa que cuenta lo que le pasó cuando subía a la montaña. No soy el expedicionario que aparece con la tienda de campaña, el burro y la madre del cordero para subirla por primera vez, ¿no? Bueno, en ese contexto decía que hay algo que yo recomiendo, que es preguntarte hasta 5 veces por qué. Tú tienes un diálogo contigo mismo en el que, jo, si me echan del trabajo, ¿no? Entonces agarras la idea, la miras de frente y le preguntas ¿por qué? Pero no por qué si me echan del trabajo, sino por qué tengo esa idea. ¿Por qué vienes a mi mente en este momento? Y automáticamente tu intuición, tu cerebro, tu raciocinio, lo que sea, te va a dar una respuesta. A esa respuesta le vuelves a preguntar ¿por qué? ¿Vale? Es muy difícil llegar al quinto nivel del por qué. Y es curioso porque nuestro intelecto nos va a dar la respuesta que dio origen al comienzo de ese pensamiento negativo antes de la quinta vez, y en esa respuesta vas a encontrar el aprendizaje que desbloquea todo el sufrimiento del pensamiento negativo, consecuentemente también es aplicable al miedo. Es decir, si eres capaz de ver qué se esconde detrás de la incertidumbre, si eres capaz de relacionarte con ello de manera positiva, y cuando digo positiva no es el tonto optimista, cuando digo positiva es de enfrentar, observar la realidad que ahí está, para que justamente, hey, aprendas de todo eso, que sea una lección y que te haga crecer, que te haga encontrar el otro lado de la moneda que tanto te agobiaba, ¿no? Si justamente eres capaz de hacer esos 5 por qué y consecuentemente aprender qué dio origen a todo eso, y esa información te resulta útil como un mecanismo de aprendizaje vital o como un mecanismo de enseñanza cotidiana, es absolutamente innecesario que sigas sufriendo. Es absolutamente innecesario que sigas teniendo ese miedo. Es absolutamente innecesario
que siga rumiando preocupaciones absolutamente imaginarias, ¿no? Consecuentemente, lo que se trata es de desbloquear una actitud aprendida respecto a la incertidumbre, respecto al miedo, respecto a las críticas, a las tensiones, a los pensamientos negativos, pero no apartándolos. Yo, toda esta gente, y leí cientos de libros que hablaban, rechaza el miedo. No, no, el miedo no hay que rechazarle, el miedo está ahí. Rechaza la incertidumbre, tienes que controlarlo. No, mire usted, no controlas nada. No somos conscientes de los infinitos circunstancias y casualidades que se dieron sin saber tú y yo nada para que estemos en este instante hablando a través de Instagram. Consecuentemente, no necesito entenderlo, no necesito controlarlo, no necesito saberlo. Lo que necesito es convivir con ello de una forma adecuada, ¿no? Si tú y yo estuviéramos ahora hablando en este canal y nos faltáramos el respeto, es tan sencillo como apretar un botón y se acabó la conversación. Pero ¿qué sucede cuando quien te falta el respeto eres tú a ti mismo? ¿Cómo apagas ese botón? Entonces, como no hay manera de apagar el botón, porque eso es tú contigo y eres tu único compañero de viaje vital que vas a tener durante toda tu vida, lo que tienes que hacer es intentar aprender a convivir con todo ese escenario de una manera que para ti sea satisfactoria, ¿no? Y que en ningún caso te lastre o te restre o te limite tu vitalidad, ¿no? Vaya rollo que te he contado. No, 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 perfecto. Yo estoy así como hipnotizada y te estoy escuchando con muchísima atención. Por cierto, saludamos a todos los que se van conectando, que te van saludando también. Y sé grande, Juanjo. Y la verdad que es una maravilla escucharte. Y cómo me ha gustado a mí ese símil de apagas un botón y ya está, pero contigo mismo no. Y lo importante, y tú lo has comentado, es aliarte con el miedo. O sea, aliarte con el enemigo. Y creo, Juanjo, que tú y yo, y habíamos dicho que esta charla va a ser como entre amigos, como estar tomando un café y contar nuestra historia, y no tengo ningún problema porque ya la he contado. Los dos hemos pasado por enfermedades. Creo que tú tuviste un cáncer, ¿no? Diagnosticado. Ajá. Y yo estoy diagnosticada de una enfermedad que se llama espondilitis anquilosante. Y recuerdo mi reacción cuando el médico, porque llevaba muchos años con dolores crónicos y no sabía lo que tenía, y me dijo lo que tenía y el miedo fue atroz. O sea, cuando llega ese momento de darte cuenta y de aceptación, ¿no? Porque también es aceptación, ¿no crees? Hombre, sí, vamos a ver. Claro, lo que pasa es que hay muchas ideas alrededor de una situación extraordinariamente compleja, ¿no? Que hay que vivirla. Y yo creo que anticiparse a cómo vas a reaccionar cuando la situación es tan compleja como esto que dibujas, es imposible, ¿no? Es decir, tú no sabes cómo vas, es que no sabes. O sea, hay determinadas cuestiones que nuestra vida no nos prepara o no nos anticipa una preparación para actuar de determinada forma deseable cuando la vas a tener, ¿no? Entonces, no creo que la cuestión sea cómo reaccionas ante una noticia tan grande, sino cómo convives con la realidad que esconde la noticia. Y esta es la clave, ¿no? Porque vuelvo a insistir, la noticia es neutra. Es decir, si tú tienes esa enfermedad, si yo he tenido la mía, si cada uno tiene la desgracia, entre comillas, que no es una desgracia, si quieres hablamos de ello, es un regalo, ¿no? Es Pero un si, regalo. si cada uno tiene esa desgracia, la realidad es que la noticia, cuanto antes te la den, mejor, infinitamente mejor. ¿Por qué? Porque desaparece en la incertidumbre que te bloqueaba y aparecerán otras incertidumbres. ¿Cuál es el tratamiento? ¿Cómo responderé? ¿Estoy psicológicamente preparado? ¿Sé perder? Lo que tú quieras. Pero lo que es cierto es que ya has saltado un obstáculo. Bien, yo lo que planteo es que en esos escenarios no pierdas la objetividad de lo que hay enfrente y aprendas a convivir con aquello que te está sucediendo de la manera que sea más positiva y más adecuada para ti, por un principio básico. Y es que no vas a tener una segunda oportunidad de disfrutar del día que estás viviendo hoy. Esto es innegable. Quiere decir que habrá cuestiones que podremos entrar a debatir en el ámbito espiritual o filosófico, pero hay otras cuestiones que son puramente lógicas. Y esas lógicas es, oye, a ti Dios o el universo o la energía universal o divina, quien tú quieras, te ha regalado el estar aquí y ahora. Y es estar aquí y ahora, que es un regalo, porque es una suma de casualidades tan sumamente increíbles, bueno, insisto, no hace falta ni entenderlas, que tienes que honrarle, tienes que vivirle. Y el único compañero o compañera de viaje que tienes en ese día que quieres honrar eres tú. Consecuentemente, si aprendes a vivir contigo,
si aprendes a comunicarte y a conectarte contigo como hacen los niños pequeños, si aprendes a ver el mundo no solo con tus ojos, sino con tus emociones, si aprendes a ser consecuente cuando estás delante de un espejo, de que el día de hoy es un regalo y que tú te mereces a ti mismo disfrutarlo, incuestionablemente vas a estar en disposición de que cualquier cosa que te suceda, por aparentemente negativa que sea, la encajes en ese escenario de convivencia positivo, ¿no? A mí me decía siempre Belén, y es curioso porque esa frase me encantó cuando la enfermedad, que el dolor es inevitable y el sufrimiento es opcional. Esa frase me parece maravillosa. ¿Por qué? Porque incuestionablemente es así. Si te da un golpe en la cabeza el dolor, no puedes decir que se vaya, por muy potente que sea el analgésico. Sin embargo, el sufrimiento que tú, intelectual y emocionalmente hablando, te regales a ti mismo, ese sí que es opcional. Y cuidado con lo que deseas, no vaya a ser que se te cumpla. Exacto. ¿Y por qué no sabemos convivir adecuadamente, Juanjo, con el miedo? Ya has hablado mucho, has dado No, muchas ideas, pero pero vamos a ver, hay una especie no lo sé, yo hablo de mi experiencia, insisto, que la gente lo verifique, lo pruebe, lo teste, que cada uno encuentre su receta, ¿no? Porque odio profundamente quien viene a resolverme la vida, ¿no? No. Hay una frase por ahí que decía Mancio Ortega a su equipo de máxima confianza en Inditex, que era, oye, si vosotros me estáis presentando una oferta de una consultora que viene a decirnos cómo hacer las cosas, entenderás que tú me sobras porque tu trabajo fue exclusivamente seleccionar a la consultora que te despida para empezar a trabajar con la consultora que es la que tú abiertamente me dices que sabe hacerlo, ¿no? Bueno, pues esta especie de lógica es la misma que yo me autoaplico, es decir, vamos a ver, si yo tengo que leer un libro, incluido el mío, para mejorar mi vida, carajo, es que hay algo que no está funcionando, ¿no? Tendré que empezar a hablar conmigo mismo, tendré que empezar a preguntarme quién soy, qué me importa, qué me interesa en la vida, qué es lo que quiero, qué es lo que no me gusta de mí y en qué medida estoy dispuesto a evolucionarlo y mejorarlo. Tendré que empezar en la siguiente oleada con ese criterio y rango de sensibilidad y de sinceridad, empezar a preguntarme, oye, ¿y qué estoy haciendo con todo este entorno? Mi familia, mis hijos, mis padres, mis hermanos, mis compañeros de trabajo, mis amigos. Porque la información, insisto, está dentro de ti. Muchas veces aparecerá en tu diálogo interno como si fuera intuición, ¿no? Como si fuera una revelación, pero la tienes ahí. Y efectivamente hay que dejar de mirar para afuera y empezar a mirar para adentro, porque, insisto, tú eres tu verdadero compañero que vas a tener durante toda tu vida. Claro, en ese contexto, el miedo es una cosa más. No. Vamos a ver, no monopolicemos nuestra vida con un pensamiento que genera cortisol y nos bloquea, pero tampoco renunciemos a él porque está ahí. Y está ahí cuando ha de estar. El resto del día no está. Es decir, cuando tú estás feliz en una mañana cantando, te levantaste contenta, te das una ducha, estás cantando tu canción favorita, ahí no hay miedo. Entonces, carajo, pues tampoco está todo el día contigo. Consecuentemente, déjale que esté cuando ha de estar, déjale que no moleste cuando no ha de molestar, pero cuando esté y moleste, mírale de frente, aprende lo que esconde detrás, acepta lo que esconde detrás, actúa en consecuencia con lo que esconde detrás y sobre todo, agradécele. Agradécele profundamente que te haya dado ese mensaje. Agradécele profundamente que esté en tu equipo. Esto es muy importante. Si le sabes gestionar, está en tu equipo. No ha venido a hundirte, ha venido a alertarte, ha venido a avisarte, ha venido a ayudarte. Agradéceselo porque ese es tu principal amigo. La gente que te ayuda externa, estamos acostumbrados a decirles gracias por una cuestión meramente educacional. No sentimos la gratitud hacia fuera. Bueno, yo no voy a decir que lo hagas todos los días, ¿no? Pero a nivel interno sí, hombre. A nivel interno agradécete tus virtudes y agradécete también aquellos obstáculos que la vida te da o aquellos pensamientos que vienen a traerte un proceso de aprendizaje y mejora sin el que probablemente no hubieras crecido y sido más feliz después, ¿no? claro. Yo lo adapto, Juanjo, o lo estoy entendiendo también, porque claro, el miedo es tan amplio
Podemos tener miedo a muchísimas cosas, ¿no? Y Bueno, también el miedo imaginario sí, claro, el miedo imaginario no tiene límite, el miedo real no. El miedo claro, real es que si tú ahora estamos en una conversación, ¿no? Y ves que entrase por aquí atrás mío alguien con un cuchillo diciendo te voy a matar, me dirías, ¡corre! Y yo claro. tendría que soltar la adrenalina y correr como un loco porque es que hay lo que viene a matarme. Ese es real, ¿vale? Ese es fantástico porque ese es para el que fue creado el reptiliano. Ahora bien, el imaginario de, oye, estoy en una casa, ¿cerraste bien la puerta? Porque mira que si entra alguien y viene con un cuchillo muy grande que además le ves a Tecnicolor, ¿no? Y le levanta y encima te parece que es alguien que te da miedo ya de por sí, ¿no? Y quiere matarte por si no le pagas, si no le robas. Eso no es cierto. Eso no es cierto. Y a lo mejor lo único que quería tu cerebro era decirte, y cerraste la puerta. Fíjate. Y sin embargo le dejaste crecer y como tú estuviste en diálogo con él permanentemente, claro, la fantasía acabó alcanzando unos extremos de hiperrealismo extraordinarios. Y el mensaje era muy sencillo. Hey, ¿cerraste la puerta? Fíjate la que organizaste después. Pues así sucede la mayoría de las veces, ¿no? Hay una cosa que se llama el gatillo en el plano psicológico, Mm. que es aquella información externa que recibimos que nos alerta para que no volvamos a sufrir como una vez lo hicimos. No sé si lo he dicho muy rápido. Es decir, imagínate que tú, el día que te dieron tu noticia en el hospital, probablemente activaste un gatillo, porque aquello fue un sufrimiento terrible. Consecuentemente, las siguientes veces que hayas ido a ese mismo hospital o hayas hablado con ese mismo médico, tu cerebro te dice, hey, sufriste mucho, esto no es lo que queremos. Y entonces te va a generar un escenario emocional negativo para que te pides de ahí. ¿Cuándo lo vas a superar? Cuando le des un abrazo al médico, cuando le des un abrazo a las columnas de ese hospital, cuando le des un abrazo a la enfermera, cuando tú te demuestres a ti mismo que aquello pasó, que has entendido la lección, pero que cada vez que vuelvas al médico no significa que te van a volver a decir que tienes una enfermedad muy dura. No, eso ya te lo dijeron. El miedo, consecuentemente, ese gatillo, esa realidad que viviste, que se queda anclada, deja de tener sentido cuando has aprendido que aquello que sucedió no ha de replicarse siempre en el futuro. Ujú. Y ahí, bueno, a lo mejor hablamos de temas más médicos y un poquito más graves, pero en la actualidad hay muchísima gente con, bueno, que este ritmo de vida que llevábamos le han generado ansiedad y hay mucha gente que tiene ataques de pánico, por ejemplo. Bueno, claro, pero eso es una, vamos, decir, humildemente, pero eso es una reacción como consecuencia. Mira, es muy parecido. Al final, nuestro cuerpo y nuestro pensamiento generan una especie de equilibrio muy similar a una olla a presión, ¿no? La olla a presión, ¿qué te hace? Te cocina las alubias más rápido, te cocina las lentejas más rápido, te asa o te guisa la carne más rápido. Si te das cuenta, el denominador permanentemente es más rápido, más rápido, más rápido, ¿no? Pero ¿cuándo avisa la olla? ¿Cuándo avisa? Cuando pita. ¿No? No sé si has cocinado alguna vez con una olla express, pero todas avisan cuando pita. ¡Pi! Y es insoportable el pi. Y hay que estar diciendo, sácame de aquí porque me paso. Lo que se pasa dentro de la olla no es la cocción de los alimentos. Lo que se pasa es la presión como consecuencia del calor, la falta de aire, etcétera, que la va a hacer reventar. El pitido no es por el calor y la cocción, no, es porque va a reventar. Imagínate que ahora nosotros fuéramos esa olla a presión. Vale, nuestra intención a la hora de cocinar es maravillosa. Es decir, dame el proyecto que quieras, que lo meto dentro de mí y vamos a hacer yo qué sé, un guiso de carne. Vamos a hacer un guiso que te mueres, va a estar riquísimo. Esa es la manera que tenemos de verlo. Pero efectivamente, cuando empieza a pasar el tiempo y te relacionas con ese guiso de carne, que en el caso de la sociedad en la que vivimos puede ser el trabajo, puede ser la tensión económica, puede ser los desafíos y las metas que te propones, que muchas veces están por encima de tu capacidad real, lo que vas haciendo que es comprimir el oxígeno. Y le comprimes, créeme, físicamente dentro de ti. Empiezas a respirar mal, respiras en el último tercio de tu cuerpo, no respiras profundo. Y esa presión tiene que salir por algún lado. Claro, en la olla pita y la retiras del fuego. En el ser humano, ¿por dónde sale esa presión? ¿Qué nos tomamos? ¿Dos pastillas de estas de Orfidal para ver si duermo? Más presión. ¿Qué nos tomamos? ¿Un porro o una marihuana para ver si me relajo? Más presión. ¿Por qué? Porque estamos activando la dopamina, no la serotonina. Bueno, eso es otro tema. Pero en cualquier caso, esa presión va creciendo y a última hora se somatiza
en una enfermedad donde efectivamente las hay de dos tipos, ¿no? Las físicas y las mentales. Y ahí va a estar en cuestión de la ruleta rusa que tenga tu revólver y que te dispare una bala de ansiedad con un ataque de ansiedad terrible, de vértigos, etcétera, etcétera, depresiones, o va a estar justamente en una enfermedad psicosomatizada en un problema físico, ¿no? Normalmente, además, de carácter visceral. Tú recomiendas, Juanjo, ya has dado algunas claves, sobre todo preguntarte el porqué de ese miedo, pero por ejemplo, la actividad física, porque yo creo que a nivel físico hay sustancias y demás que tienen que estar en nuestro cuerpo, que son positivas y hay que crearlas, ¿no? Eso ayuda mucho también a controlar en cierta medida el miedo exagerado, ese miedo imaginario. ¿Lo crees Claro, así? pero fíjate que permanentemente y probablemente porque es lo habitual, estás planteando temas tratando de posicionar el miedo como algo negativo. No, no, mire Claro. usted, no, esto es a que tú no te planteas que tu vida es peor porque no tienes el pelo rubio. No, a que no te planteas que tu vida es peor porque tus ojos no son azules. No. Entonces, ¿por qué te planteas que tu vida es peor porque tengas miedo? No, el miedo está guay, el miedo está ahí. Lo que, insisto, no tienes que dejar es que se dispare tu cortisol. Lo que tienes que dejar es que el miedo te domine. Consecuentemente, de verdad, no tratemos de criminalizar determinadas palabras porque socialmente nos hayan enseñado a hacerlo así. Y es correcto, está bien, cada uno que haga lo que quiera, si bastante tengo yo con lo mío, ¿no? La realidad es, oye, ¿cuánto hablas tú contigo? ¿Cuánto te cuidas? ¿Cuánto te quieres? ¿Cuántas veces te has dicho que te quieres en la última semana? ¿Cuántas? ¿Cuántas veces te has dicho que te respetas en la última semana? ¿Cuántas veces en la última semana te has dado las gracias por estar vivo cada mañana? Por levantarte justo antes de tu cama, de levantarte y decirte, joder, gracias porque me he despertado y la vida empieza otra vez. ¿Cuántas veces lo has hecho en la última semana? Por contra, ¿cuántas veces te has agobiado en la última semana criticando a alguien, vejando a alguien, sintiéndote amenazada? Esto es una puta mierda, las noticias, esto es un caos, nos vamos de pique. No, le estás dando tal volumen de mensajes negativos a tu cerebro que acuérdate de la olla, por algún lado va a reventar. Porque además la inmensa mayoría es que no pasan. La inmensa mayoría no pasan, no te vuelvas loca. Pero sí pasa el diálogo que tú hagas contigo mismo respecto al amor que sientas por ti, al respeto que sientas por ti, al cariño que sientas por ti, respecto a lo que te cuides. Dite cosas bonitas. No, es que está mal visto, pero ¿cómo me voy a decir yo a mí mismo que soy un tipo estupendo? Joder, ¿por qué no? ¿Cuál es el motivo para que no lo digas? No, es que me da vergüenza. Pues dítelo a solas. Es decir, te vas al baño, igual que las mujeres van al baño a pintarse la raya del ojo y no dejan que entre nadie más al baño, excepto su amiga, y no es para pintarse la raya, es para hablar. Pues tú te vas al baño solo y directamente dices, hey, que me quiero, oye, que te miro a los ojos y que mereces la pena. Oye, tío, a ver si bajas un poquito de peso porque esa parte no me está gustando mucho, pero voy a poner de mi parte. O sea, establece una conversación contigo mismo realista, no imaginaria. No supongas, no presupongas, no quieras controlar, no te dejes llevar por los pensamientos externos del miedo. Céntrate en ti y en lo bueno que hay en ti. Tú puedes escoger cómo quieres vivir la vida, de verdad. Entonces, coño, si escoges el camino mierda, ¿por qué te quejas después de que huela mal? Escoge el camino bueno. Y si escoges Claro. el camino bueno, es poco probable que huela mal. Y cuando huela mal, porque a todos nos ha pasado, lo que haces es sacar los trapos, sacar la fregona, sacas el jabón y sacas el ambientador y lo limpias. Y ya está. Y no pasa más. Ahora, también es cierto que da muy buen resultado el quejarse, ¿no? Porque nos enseñaron de pequeños y cuando no te quejas, aparece el superhéroe que te va a ayudar. Aparece tu madre, tu padre, aparece tu hermano, tu amiga. Es una llamada de atención terrible, ¿no? Bueno, pues si quieres manipular tu entorno de esa manera, también hazlo. Pero es cierto que el entorno se acabará cansando, ¿no? Tienes que aportarte valor a ti y desde el valor que te aportas a ti, compártelo con los demás. Si tampoco es tan Claro. difícil, si tampoco es tan difícil, de verdad. Sí, sí, y tú que lo estás llevando a ese lado positivo que cuesta a veces, por cómo nos han hablado del miedo, pues también es como decir, venga, a ver, es aprendizaje para mi vida, porque ese miedo, lo comentabas antes, esconde algo detrás.
Sí, otro tipo de circunstancias y además es maravilloso poder trabajarlo. Pues no sé, por poner un ejemplo, pues tengo miedo al abandono, tengo miedo que mi pareja, por poner ejemplo, Juanjo, ¿no? Para ir un poquito a, que es algo que a muchas personas le puede preocupar. Pues ahí se puede hacer un trabajo interno maravilloso, ¿no? De claro, darse cuenta, esa es la palabra. claro. Esa es la palabra, darse cuenta. O sea, tengo miedo al abandono. Bueno, yo creo que todos tenemos miedo al abandono, ¿no? Hay poca Sí. gente que conozca que no tenga miedo al abandono. Pero es una herida de infancia, ¿no? Tengo miedo al abandono, vale. ¿Por qué tengo miedo al abandono? Y te va a salir algo. Ese algo, ¿por qué tengo miedo a ese algo? ¿O por qué eso es otro? Insisto, antes de 5 veces vas a llegar a una conclusión. En ese escenario, esa conclusión a la que llegues, trabájala. Trabájala. Porque no va a ser la solución, es el punto de arranque superado, el obstáculo inicial para que continúes avanzando. Y ese avanzar lo que tiene lo que tiene que ver, es que estaba leyendo una frase de alguien que publicaba, perdóname, ese Sí, avanzar lo que tiene es que probablemente la inmensa mayoría de las cosas que te dan miedo, insisto, no han sucedido ni van a suceder nunca. Y es más, si acabaran sucediendo, lo que te van a provocar no es miedo, es otra cosa. Decía una señora por ahí, no, un señor, miedo cuando mis hijos salen de noche adolescentes, ¿no? Cuando salen adolescentes. Pues pregúntate por qué tienes miedo. Y cuando te preguntes por qué tienes miedo y te digas por qué no los controlas, porque no estás tú que eres el salvador de tus hijos por la mañana y por la tarde y por la noche, o tú te crees que lo eres, pues incuestionablemente te vas a dar cuenta que tus hijos son seres libres. Decía Khalil Gibran, ¿no? Tus hijos no son tus hijos, ¿no? Te vas a dar cuenta que tus hijos son un ser libre y que lo que tienes que hacer es apoyarle y reforzarle y confiar en él. Y claro. aceptar lo que te está poniendo y ayudarle y soplar a favor de sus velas para que aprenda, ¿no? Pero no tienes que pasar miedo porque salgan por la noche, porque es que no lo vas a controlar, como tantas y tantas y tantas cosas. Es más, probablemente tu hijo o tu hija necesiten que confíes en ellos y que tengas una conversación sincera en el que tu experiencia para ellos sea un activo que recuerden en situaciones de riesgo que puedan tener por la noche, ¿no? Claro, es Alicia de Argentina, es quien proponía esta Perdón, Alicia. cuestión. Perdón. Alicia de Argentina. Por cierto, preguntaban si vamos a dejar el directo. Sí, lo vamos a subir después a IGTV de Conexión a Mare, o sea que lo van a tener ahí y también al canal de YouTube para que puedan volver a disfrutarlo. Tenemos más preguntas, si queréis yo las voy leyendo, Venga, Juanjo. sí, porque Vale, yo de aquí ahí veo poco. Entonces, de vez en vale. cuando me pongo así como para ver si las veo, por no ponerme las gafas. Me las he dejado en otro sitio y no, pero si no las traía me las pongo. Me gano mucho con gafas yo, ¿eh? Ah, sí, Sí, bueno, sí, bueno, es pues. terrible, terrible. No llego al Bueno, nivel mira, de la portada del libro, pero ahí estoy. bueno, Mariluz, bueno, ahora he sentido un poco de miedo porque mi madre me abrió la puerta, Juanjo. Pero ya no, ¿Ves? señora, me dijo, Elisa, y se quedó así la pobre, que no sabía que tenía un directo. Un saludo, Hola, mamá. mamá de Lisa. Hola, mamá de Lisa. Un placer. Mariluz Fe dice, hola, ¿cómo haces cuando no vibras en un trabajo para nada y no puedes cambiar porque no consigues otro? Bueno, la respuesta está en la pregunta, ¿no? Si condicionas tu pregunta a la respuesta, ¿para qué sigues trabajando? Es decir, y no puedes conseguir otro. Fíjate qué pregunta más curiosa, ¿no? Cuando no vibras y no puedes conseguir otro. Pues perdóname, Mariluz creo que se llamaba, pero pregúntatelo de otra manera, ¿no? Hay una máxima budista que dice que trabaja en lo que amas o ama lo que trabajas, ¿no? Eh, Vamos a ver, vuelve a ser tu actitud la que está al frente de la realidad, ¿no? Por tanto, ¿la realidad cuál es? Joder, Mariluz, si no disfruto de mi trabajo y no voy a encontrar otro, chica, es que no me das alternativa para responderte. Entonces el problema es mírate a ti mismo y dite, hey, Mariluz, ¿qué me gusta de mi trabajo? O sea, del que estoy ahora, pese a que no me guste el trabajo, vale, esto ya lo has dicho, pero del que estoy ahora, ¿qué me gusta? A lo mejor, Mariluz, te gusta un compañero, a lo mejor te gusta el paseo que te das por la mañana para llegar allí, a lo mejor te gusta el momento del café a media mañana si es que sales con alguien, a lo mejor te gusta la cena de Navidad, a lo mejor te gusta el que te pagan bien,
Yo qué sé lo que te gusta. A lo mejor te gusta que tu entorno valora que estés trabajando ahí, pero párate a pensar que te gusta. Y esas cosas que te gusten de tu trabajo, Mariluz, agradécelas. Agradécelas. Y cada vez que vayas a trabajar, cuando te sientes en tu mesa de trabajo y vaya a empezar la jornada, respira tranquila y di, joder, agradezco estas cosas que me gustan de mi trabajo. Las agradezco. Y conecta con tu emoción de agradecerlas. Probablemente, Mariluz, tu trabajo te va a empezar a gustar mucho más porque focalizaste en lo negativo de tu trabajo. Y tu trabajo no es ni negativo ni positivo, Mariluz, de verdad, que no lo es. Tu trabajo es neutro y eres tú la que lo estás viviendo de una manera que no. En cualquier caso, imagínate que dices, no, pese a todo es que es una mierda de trabajo, no tengo nada que me guste. Oye, Mariluz, no condiciones a decir no encuentro otra cosa. Porque le estás dando una orden a tu cerebro que es tonto de no encuentro, no encuentro, no encuentro, no encuentro. Pues que vas a encontrar nada, hija. Reenfócalo. Oye, este trabajo es temporal porque necesito el dinero que me están pagando. Ahora, me gustaría encontrar trabajo, quiero, deseo encontrar trabajo. Y Mariluz, pregúntatelo a ti misma, ¿en qué? ¿En qué? Y cada día, en lugar de decir a tu cerebro, no encuentro, no encuentro, no encuentro, o echar un currículum a una base de datos como el que juega a la lotería, mira, el 99,9% de la gente que compra un boleto de lotería es totalmente consciente de que no le va a tocar. Y el 0,1% restante es que le da igual que le toque que no le toque. Lo ha hecho por una corazonada, no porque le va a tocar. Entonces, si tú estás diciendo al universo que no te va a tocar, es que no te va a tocar. Si tú le estás diciendo a tu cerebro y al universo que no vas a encontrar el trabajo que deseas, pues ya te digo yo que no. Dale la vuelta y di, oye, me gustaría trabajar en esto. Venga, estoy preparada. Soy buena en eso. Ese es mi don. Eso es lo que me gusta. O necesito todavía prepararme un poquito. Venga, voy a prepararme un poquito si es que me falta. Y si es mi don, oye, ¿dónde se trabaja en esto? ¿Y por qué tengo que depender de un tercero que me contrate? ¿Por qué no lo puedo hacer yo por mis propios medios? Yo nunca estuve en el régimen general de los trabajadores de España. Nunca. Bueno, miento, 20 días, cuando era un crío. El resto he sido autónomo. Oye, y que no pasa nada. No sé si me explico, no te vuelvas loco. Ahora, eso sí, excepto cuando me equivoqué mucho, 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 que confieso que lo hice, por eso puedo opinar, el resto de los días escogía trabajar en lo que me gustaba. Y para mí era un juego. Y justamente cuando dejó de ser ese juego es cuando lo pasé mal. Pero no porque el entorno sea diferente, sino porque yo lo vi diferente. Yo lo somaticé diferente, yo lo enfoqué diferente. Y en lugar de ir con alegría a jugar, iba absolutamente contrariado, jodido y enfadado a exigir. Grave error. El problema vuelve a ser mío. Claro. Qué importante esto que estás contando, Juanjo. Además, me gustaría dar mi opinión también, si Por me lo favor, permites. por favor. Como mentoría en una persona que ha tenido bueno, padezco la enfermedad, pero ya yo no me considero una enferma, que es el cambio también de visión y aliarte con ese miedo que sentí, ¿no? Y ahora la enfermedad se ha convertido en mi mejor aliada. Es más, me he convertido en profesora de yoga terapéutico, que no lo pensé en mi vida. Y es lo que está diciendo Juanjo. Cuando yo trabajaba en televisión y mi enfermedad no me permitía ya seguir trabajando en televisión porque tenía unas condiciones físicas limitadas. ¿Qué haces? ¿Te quejas todo el tiempo? Que es lo que estaba, por poner un ejemplo de lo que está contando Juanjo. Por eso yo estoy de acuerdo en que tenemos que limpiar ese filtro y ver las oportunidades que hay detrás, pero tenemos que movernos y activar la creatividad, porque la creatividad es súper importante, ¿verdad, Juanjo? Aparte de la gratitud, como el título de tu libro, que es la magia de la gratitud, que es magia, ¿no? Pura. Hombre, y la creatividad, fíjate que al final tenemos dos hemisferios cerebrales, ¿no? El izquierdo y el derecho, ¿no? El izquierdo es muy racional, es el que computa, el que suma, el que alerta, el que te dice, bueno, pues dónde están los problemas, dónde están, el que le encanta establecer conversaciones contigo en términos de desafío profesional, de valoración de terceros, todas estas cosas. Es el izquierdo, que es fundamentalmente el que nos enseñan a desarrollar en el colegio, ¿no? Y luego está el hemisferio derecho, que es el otro, es el hippie, es el del paz, el de amor, el de los colores, el de la fiesta, el que tiene ganas de disfrutar de la vida, etcétera, ¿no? Que es el que nos han enseñado a pagar en el cole, ¿no? En el colegio,
a los niños, te das cuenta, todo le dicen, oye, pinta, yo qué sé, un barco. Y el profesor va a decir que el barco es bueno o no es bueno en función de que se parezca a la foto que puso en la pizarra, ¿no? No, mire usted pinte el barco que le dé la gana. No sé si me explico. Y a lo mejor es un barco que en lugar de estar en el agua tiene ruedas, yo qué sé. Hemisferio derecho. Hemisferio izquierdo, lo que, como el barco no esté en el agua, no tenga unas proporciones, las ventanas no estén por encima del agua, no haya un capitán, no sé qué, ese barco está mal, te suspendo, estás equivocada. Claro, nos enseñan a gestionar así nuestra vida. Consecuentemente, cuando te cuentan que tienes una... ¿Qué nos dicen? Tienes que estar jodido, tienes que sufrir, ahora es cuando te toca probar a ti lo malo de la vida, bastante bien ya te ha ido hasta ahora, ¿sabes? Todo es más, la gente que te va conociendo y se entera y dice, ay, la pobre, fíjate la pobre lo que le ha pasado, fíjate lo que... Hemisferio izquierdo, ¿fine? Cuando en la enfermedad aprendes a convivir con ella y a estar a gusto. Cuando la enfermedad es parte de ti, no pasa nada. Y justamente cuando hay, dices, hey, hemisferio derecho, hola, hola, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo nos lo vamos a pasar bien hoy? Y te va a decir, joder, pues fíjate que tienes un problema de psicomotricidad, en tu caso interpreto, y parece que no vas a poder hacer, y sin embargo, oye, ¿por qué no nos vamos al mundo del yoga? ¿Y por qué no aprendes a respirar de otra manera? ¿Y por qué? Eso es el hemisferio derecho, eso nunca te lo ha dicho el izquierdo. El izquierdo lo que hace es traducirlo para que se lo justifiques a los demás. Para que a tus amigas, a mí, al otro, le digas, no, es que yo soy profesora psicoterapeuta de yoga o de yoga no sé cuánto, y efectivamente vais a flipar. Olvídate de eso. Tú eres lo que te dé la gana, por la mañana, por la tarde y por la noche, y al que le guste bien y el que no, que le eche azúcar. Pero te tienes que gustar tú a ti. Consecuentemente, la idea no es dónde trabajo, quién me paga, cuándo. Siempre es fuera, 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 fuera. No. ¿Para qué vales? ¿Qué te gustaría hacer? Venga, va, mañana por la mañana te vas a levantar. ¿Qué te gustaría hacer? ¿Qué te gustaría hacer? ¿Cuánta gente se pregunta esto? Y la respuesta no vale decir lo que no te gustaría hacer. No vale decir, no me gustaría madrugar, no me gusta ir al trabajo, no me gusta el atasco, no me gusta mi compañero que me está todo el día encordeando, no me gusta mi jefe que me explota. No, que te he preguntado que qué te gusta hacer. Pues prueba a hacerlo un día. Y dices, no, porque me echan, ¿ves? Ya empezamos con el no. Regálate ese día y dices, no. ¿Y los sábados? ¿Y el domingo? ¿Por qué no lo haces el domingo? No, es que el domingo necesito descansar, porque como estoy muy cansado de toda la semana, si no el lunes no soy yo. Tío, te estás inventando tantas historias en tu vida para no hacer lo que realmente te gustaría, que es que tu vida es una mierda, no merece la pena. Perdón, ¿eh? No sé. Ya ven ustedes todo lo que podemos sacar a partir de esa palabra, como comenzábamos, que es el miedo. Pueden dejar preguntas si quieren, ¿eh? Y la verdad que le damos las gracias por la participación a todos aquellos que están haciendo preguntas a Juanjo Fraile. Porque es cierto, o sea, al final, Juanjo, es ver las oportunidades en donde, bueno, ver las oportunidades quizás en donde otros no pueden verlas. Nosotros nos conocemos a nosotros mismos, ¿no? Y es como ir en ese autoconocimiento, decir, vale, venga, me viene esto, adelante, vamos a... Ya, pero es que frotamos manos. estás contando cosas, no te quiero llevar a la contraria, porque además Sí. para ser nuestra primera cita te voy a caer muy mal, pero es que estás otra vez volviendo a decirle a tu cerebro que tu felicidad, tus actos, tus reacciones son buenas si los terceros las ven bien. Que no va de esto. Vamos a ver. Se trata de que encuentres tu mejor versión de ti misma. Consecuentemente, durante un instante, aunque solamente sea un instante, todos los días empieza a relacionarte contigo misma sin necesidad de sentirte valorada por tus acciones por terceros. No, escribe tu diario de la gratitud, párate a meditar un ratito. Meditar a lo mejor lo tienes lejos, está sobrevalorado. Párate a respirar tranquilo cuando te levantes por la mañana en la cama, antes de dormir, yo qué sé. Convive contigo un ratito en intimidad. Conecta contigo. ¿Vale? Descúbrete y quiérete. Y desde ese yo, que es auténtico, empieza a mostrárselo a los demás sin miedo al rechazo. Yo viví durante mucho tiempo en mi vida queriendo caer bien a todo el mundo.
créeme. Es más, pensé que lo hacía. Mentira y gorda. A la mayoría de la gente le caía como una patada en el culo. Pero claro, es que pasa, que es que no era yo. Claro. Ahora no me preocupa tanto el caerte bien o caerte mal. Me preocupa caerme bien a mí. Y no es fácil, ¿eh? No es fácil. Es decir, hay emociones que tienes dentro que te cuesta gestionarlas. Hay situaciones que tienes en tu entorno que te cuesta gestionarlas. Hay realidades que te impactan que te cuesta gestionarlas. No estamos hablando de crear Superman. No. Estamos hablando de ser consecuentes con tu vida y que difícilmente vas a poder dar a los demás lo que tú no tengas. Consecuentemente, empieza a tener cosas que te molan, que te gusten, que te atraigan, para poder compartirlas con los demás. Imagínate, ¿vale? Que yo ahora me muero de ganas de tomarme un vaso de agua y te lo pido a ti. ¿Qué pasaría? Imposible. En este momento imposible. Decía mi abuelo que para conseguir las cosas, y empieza por ti mismo, solamente se tienen que dar dos circunstancias. Saber lo que quieres y pedírselo a quien te lo pueda dar. Ahora colócate tú enfrente de ti mismo y pregúntate, ¿tú sabes lo que quieres? Y dos, ¿te lo estás pidiendo a ti, que es quien realmente te lo puedes dar? Yo creo que eso resume un poquito todo lo que hemos hablado durante esta hora, ¿no? Pues sí, oye, que se me ha pasado volando, que no me había dado cuenta ya que estamos llegando casi a las 8 de la noche en Canarias. Te van Que a ahí cortar, los de Instagram ahora cortan, sí. ahora nos cortan a la hora. Pero bueno, aquí a ver qué están preguntando de nuevo, a ver qué dice Ali. ¿Cómo haces para que te resbales y sigas en tu camino de pensar en mí? Vaya, claro, sí, porque siempre se suele vivir con lo que dijiste antes, de vivir con lo que opinan los demás, o qué van a decir de mí, o quiero caer bien. Claro, pero vuelvo a insistir, si es que yo no estoy diciendo que evites nada de lo demás. Ya, No, no, que yo no le voy a decir a nadie que evites nada de lo demás. No, 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 no es que te resbale, que no. Está ahí, está bien. Lo que yo te digo es que en paralelo a eso, ¿cómo te relacionas contigo mismo? ¿Cómo te relacionas contigo mismo? Porque en el instante en el que tú realmente seas capaz de convivir contigo mismo sinceramente, de decirte que te respetas, de decirte que te quieres y de actuar consecuentemente y de darte las gracias a ti mismo, vas a ver que automáticamente, por eso le llamo el libro La magia de la gratitud, automáticamente todo lo que hay en tu entorno empieza a cambiar. Y te voy a ser franco, no cambia, cambia tu manera de verlo. Cambia tu manera de sentirlo, cambia tu manera de convivir con ello. Por tanto, la receta que yo propongo en el libro es que funciona siempre, siempre. O sea, no hay un caso en el que no funcione. Probarlo y nos lo contáis. Siempre, pero siempre, ese siempre arranca en la relación que establezcas contigo mismo. Y si estableces esa relación contigo mismo de forma sana y original y eres consecuente en los hábitos, que los demás van a cambiar contigo mogollón, claro, claro. sin duda. Bueno, Bueno, pues nada, hábito mental positivo. No digo mucho porque después Juanjo me da pa'l pelo. Ya han visto ustedes cómo me ha dado pa'l pelo un par de veces, pero se bueno, agradece, pero es Juanjo, con cariño, es con cariño. y se agradece mucho porque aprendemos, lógicamente, con total humildad, eh, que hay que ir así por la vida también con total humildad. Pues te agradezco muchísimo, Juanjo, que hayas estado en este directo con nosotros. La magia de la gratitud, que es el libro que ha escrito Juanjo Fraile, y que, mira, me compro el libro ya, nos dice Carmen. Así que, Por favor, ¿en qué momento? No, que quede por delante que el libro no deja de ser, de verdad, yo no soy escritor. Normalmente empiezo hablando por ahí en territorios nuevos como es el día de hoy. No soy escritor, no vivo del libro, ni aspiro a ello, ni de conferencias, no soy conferenciante y todas estas cosas. El libro es desde una realidad muy dura que me tocó vivir, el compartir una experiencia por si acaso puede inspirar a alguien, ¿no? Consecuentemente, si alguien piensa que es que el libro tiene un precio porque Planeta, que es la editorial, dice que tiene que tener un precio. Yo desde el primer día se lo dije, digo, esto regálaselo a la gente, ¿no? Porque ya me parece increíble que alguien decida dedicarle un ratito de su vida y de su tiempo a leer algo que yo escribí, insisto, desde una posición de no escritor. Por tanto, aquellos que escriban el libro, mejor dicho, que lean el libro o que tengan dudas, tal, que sepan que en estas redes sociales o en la web lamagiadelagratitud.com los espero y que me encantaría saber de ellos.
Bueno, pues ya saben, la página web, lamagiadelagratitud.com y también los perfiles de Juanjo, que está por aquí siempre muy activo en las redes sociales. También Conexión Amare, por cierto, ahora a las 22 horas en Canarias habrá el directo de nuestro programa en Canarias Radio La Autonómica para toda Canarias y lo pueden escuchar en directo a través de la web de Radio Televisión Canaria en el mundo entero, donde quiera que estén, y estará una entrevista